Bien, continuamos pues con este estudio, primera carta de Pablo a los Corintios. El tema que estamos tratando es un tema doctrinal. El título es La resurrección de los muertos. Y hoy vamos a ver los versículos, capítulo 15, versículos del 35 al 49. Versículos 35 al 49. Voy a leer, dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Buenas preguntas, 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Este es un capítulo muy interesante, pero a la vez muy importante porque encierra una de las doctrinas en la cual hoy en la actualidad aún todavía hay personas que se precian de ser cristianos y no creen en la resurrección de los muertos. Dijimos la semana pasada que a diferencia de los capítulos anteriores, en este capítulo 15 Pablo se está dedicando a enseñar justamente de esta doctrina. Una doctrina que los corintios por un lado ignoraban, pero por otro lado algunos otros dudaban de ella, que es justamente la doctrina de la resurrección de Jesús por un lado y por otro lado la resurrección de los muertos en Cristo. Como este tema es un tema bastante extenso, no podemos abarcarlo haríamos toda una serie solamente del capítulo 15. Bueno, entonces nos estamos enfocando solamente a tratar dos puntos principales. Uno, que ya lo vimos, la resurrección de Jesús, y hoy vamos a ver la resurrección de los muertos en Cristo. El primer problema que Pablo trata en este capítulo es justamente la rotunda negación que tenían los corintios respecto a la resurrección en general. Algunos corintios, ya lo dijimos la semana pasada, habían aceptado la verdadera resurrección de Jesús, pero se negaban a creer que los hombres podíamos algún día tener la oportunidad de resucitar. Sin embargo, Pablo, en los versículos del 12 al 34, muestra de una manera muy clara el error y los peligros en los que podía caer algún cristiano de aquel tiempo al negar justamente la resurrección de los muertos. No voy a leer todos los versículos del 12 al 34, pero voy a leer solamente del 12 al 17. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, mire la pregunta, ¿cómo pues dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Acuérdese que Pablo les está enseñando a los corintios de aquel tiempo
acerca de la resurrección. ¿A quiénes? A los que dudaban justamente de la resurrección. ¿Cómo pueden algunos decir entre ustedes que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pregunta, ¿Jesús resucitó? Sí. ¿Nosotros resucitaremos? Bueno. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Miren cómo Pablo está confrontando de una manera muy interesante a los corintios. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estamos en vuestros pecados. Ya ustedes van a estudiar de los versículos 18 al 34. Bueno, ahora aquí Pablo está tratando con un asunto problemático acerca de cómo podría tener lugar la resurrección de los hombres en general. La idea de una resurrección de toda la raza humana hasta hoy le parece inconcebible a causa de la complejidad y además del poder que se requiere para esta obra de resurrección. Dice Pablo en el primer versículo que leí, 1 Corintios 15:35, inicia Pablo con dos preguntas que trataba Pablo de resolverle a los corintios. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitaremos? ¿Traeremos este mismo cuerpo? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Bueno, es justamente lo que Pablo está tratando de aclararles a los corintios. Los corintios que negaban la resurrección lo hacían debido a una influencia que hasta la fecha ha causado muchos problemas, una doctrina filosófica llamada el gnosticismo, que entre muchas otras de las cosas que maneja, ellos consideran que el cuerpo es malo, o sea, la materia, todo esto es malo, no sirve, ¿sí? Lo que realmente vale y es bueno es el espíritu. Por lo tanto, los corintios estaban influenciados por esta corriente filosófica, el gnosticismo. Decían, no, como este cuerpo no sirve de nada, pues yo no quiero resucitar. No me interesa, no deseaban la resurrección. Parte del problema de que algunos griegos tenían se podía también atribuir a la falsa opinión de la resurrección que enseñaban algunos rabinos de aquel tiempo que se supone eran los conocedores de la ley, los conocedores de todos los asuntos religiosos, pero estos rabinos, habían interpretado mal varios pasajes, entre otros Job capítulo 19 versículo 26, cuando Job dice, en mi carne literal he de ver a Dios. Por tal motivo llegaban ellos a la conclusión de que los cuerpos resucitados serían idénticos, exactamente idénticos a los cuerpos terrenales en todos los sentidos. Surgen entonces algunas preguntas en las cuales nosotros hoy necesitamos meditar, porque eran preguntas que le surgieron a los corintios de aquel tiempo. Pregunta número uno. Ellos pensaban, ¿cómo puede alguien pensar que cree en Dios? Dice Pablo, estoy solamente parafraseando, Pablo tratando de hacer estas preguntas. ¿Cómo puede alguien pensar que cree en Dios, creador de todas las cosas, que la restauración de los cuerpos en la forma que sea va a resultar más difícil para Dios que el haberlos creado? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Nosotros lo entendemos, nosotros lo conocemos porque hemos experimentado efectivamente que no hay nada imposible para Dios, ni aún un asunto que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Otra pregunta, ¿por qué algunas personas todavía hoy, incluyendo algunos cristianos, se asombran y se preocupan sobre
¿cómo puede Dios restaurar los cuerpos de los que, por ejemplo, los que se han perdido en los océanos? ¿Cómo podrán ser restaurados cuerpos que han sido desechados por algún incendio, alguna explosión, algún accidente aéreo? Por ejemplo, mi hermano el mayor murió en un accidente de un avión. El avión chocó en un cerro y explotó. Cuando nos llamaron a identificar los cuerpos, no había cuerpos prácticamente. Explotó. ¿Sí? Las partes que por ahí se encontraron de los cuerpos estaban completamente calcinadas. Por ejemplo, los que murieron en las Torres Gemelas, toda aquella gente inocente que murió al explotar esos aviones en las Torres Gemelas, ¿cómo ellos serán resucitados? ¿Sí? Esta era una pregunta y es una pregunta que surge todavía. Siguiente pregunta, ¿por qué la restauración de los cuerpos pudiera parecer para algunos más milagrosa e increíble que la creación del universo y todas las cosas que Dios ha creado? Por eso algunos no creen. Entonces, la resistencia a la idea de la resurrección era en aquel tiempo de Pablo, y sigue siendo hasta nuestros días para muchos, como algo imposible de suceder. Bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él crea las cosas de la nada. ¿Sí? Él es el único que tiene el poder para crear de lo que no es, hacer algo que sea. ¿Sí? Así que Pablo entonces aborda el tema y los enfrenta con dos preguntas. ¿Cómo resucitarán los muertos? Esta pregunta vamos a hacerla en otras palabras, según el pensamiento de los corintios. ¿Cómo Dios puede volver a unir los cuerpos de cada uno de los que han muerto a lo largo de la historia, como todos esos cuerpos que murieron calcinados o desmembrados? Y la otra pregunta que sigue está muy estrechamente relacionada con la primera. ¿Con qué cuerpos vendrán? Bueno, en los versículos 35 al 49, Pablo va a dar respuesta a estas dos preguntas a través de 4 formas, que son las que vamos a estudiar en esta clase. 1, da una ilustración de la resurrección a través de la naturaleza. Póngale ahí, la resurrección a través de la naturaleza. 2, Pablo les habla de qué clase de cuerpo resucitado tendremos. Póngale ahí la clase de cuerpo resucitado que tendremos. 3, Pablo hace un contraste entre el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado. Póngale usted ahí un contraste entre el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado. Y punto número 4 que vamos a estar estudiando, Pablo les recuerda el prototipo de resurrección en la que ellos ya creían o ya creen. Póngale ahí el prototipo de resurrección en la que ellos ya creen. ¿Cuál es ese prototipo de resurrección? Jesucristo. Sí. Bueno, vamos a estudiar estas 4 formas. Número 1, la resurrección. Pablo les está dando ilustración en los primeros versículos acerca de la resurrección a través de la naturaleza. Mire lo que dice el versículo 36. Pablo inicia con una palabra diciéndoles necios. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. 37. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo.
Negar la resurrección porque les parecía indeseable y además imposible, era un pensamiento que procedía, ya lo dije, por un lado del gnosticismo, que ese gnosticismo también les generó escepticismo, que era una filosofía pagana también, que en realidad las dudas que generaba la resurrección no eran dudas honestas, o tampoco era una mera ignorancia, sino más bien era una influencia de estas corrientes filosóficas, gnosticismo y escepticismo. Entonces, no, yo estoy de acuerdo cuando alguien por ignorancia no cree, ¿verdad? Pero cuando alguien investiga lo que no está creyendo, especialmente lo que tiene que ver con los asuntos de la doctrina de Cristo, porque algunos dicen, yo no creo en Jesucristo. Bueno, ¿por qué no crees? O sea, ¿cuál es la influencia? Y algunos no creen porque no investigan, porque hay una ignorancia, ¿verdad? Algunos nos dicen, ustedes son hermanos separados. Bueno, nos etiquetan porque ignoran, ¿verdad?, que nuestra vida ha sido una vida completamente restaurada en Cristo y vivimos una vida diferente, ¿verdad? Bueno, con el fin de señalar la necedad de la resistencia a la resurrección de los corintios, les da una instrucción Pablo que es justamente tomada de la naturaleza. La resurrección, dice Pablo, que es muy similar a la siembra y al crecimiento de una cosecha. 3 puntos que vamos a mencionar aquí. A, la forma original de la semilla se deshace. Inciso A. Inciso B, la forma original y la nueva surgen y son diferentes. Inciso C, ambas tienen una continuidad. Lo dije rápido, ¿verdad? Va de nuevo. Inciso A, la forma original de la semilla se deshace. Inciso B, la forma original y la nueva que surge son diferentes. Inciso C, ambas tienen una continuidad. Le pongo un ejemplo. Imagine que esta es la semilla de maíz que vamos a sembrar. Sembramos en la tierra, en una tierra fértil que previamente se preparó. Se siembra la semilla. Cuando esa semilla, en su proceso natural, empieza a ser transformada, ¿surge como la misma semilla en sí misma? Empieza con una planta, así como esto. O sea, no es lo mismo. Sin embargo, porque ahora es una planta, ¿pierde su identidad? No. Bueno, así mismo sucede con la resurrección, lo vamos a ver. La semilla original, entonces vamos a ver el inciso A. La semilla original se deshace. Pablo dice, lo que tú siembras, versículo 36, no se vivifica si antes no muere. Un agricultor en lo natural sabe que la semilla muere cuando se planta en la tierra, o en realidad lo que sucede es que la semilla empieza a descomponerse como semilla, es decir, tiene que dejar de existir en su forma original de semilla antes que pueda volver a la vida en su forma final como planta, y luego surge el fruto, ¿verdad? Bueno, Jesús aplicó este mismo principio cuando dijo, Juan 12:24, nomás tomen nota ahí del versículo. Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto.
De hecho, Jesús mismo aplicó en su propia vida este principio. Para que hubiera mucho fruto de salvación, ¿qué tuvo que pasar con Jesús? Tuvo que morir. Para que ahora todos los que hemos creído en Él podamos disfrutar del beneficio de la salvación. Bueno, de igual manera, antes que nosotros podamos disfrutar del fruto de la resurrección, ¿qué tiene que pasar con nosotros? Tenemos que morir. Cuando Jesús fue crucificado, su cuerpo terrenal murió, dejó de existir como un cuerpo terrenal. Esto mismo sucede con una cosecha que crece, y para que pueda tener final lo viejo y antes pueda haber el comienzo, es decir, que pueda tener el final lo viejo para que pueda surgir lo nuevo. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber una muerte. Para el hombre cristiano o el no cristiano, el cuerpo morirá para dar paso a la vida de otro. Dije cristianos y no cristianos. Algunos para ir a disfrutar toda la eternidad con el Señor, y algunos en un cuerpo diferente para ir a disfrutar una eternidad, ¿sí?, de otra manera. Inciso B. La forma original de la semilla y la nueva que surge son diferentes. Es decir, tanto en el crecimiento de una cosecha como en la resurrección de los cuerpos, debe de haber una notable diferencia entre la forma original y la forma final. La semilla pierde su forma como semilla, pero se transforma cada vez a la semejanza de una planta madura. Pero el tipo de semilla es lo mismo. Dice Pablo, lo que siembras, ya sea trigo u otro grano, no se parece nada a la planta madura, al cuerpo que ha de salir. No sé si me expliqué. La semilla, cuando surge, ya no surge como semilla, surge como una planta. Solo después de dejar de ser semilla y convertirse en planta madura, es que entonces el agricultor empieza a cosechar el fruto. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su cuerpo era radicalmente diferente al que murió. Lo que salió de la tumba era diferente de lo que fue sepultado. Ya no estaba sujeto al tiempo, al espacio y a la sustancia material. Durante sus apariciones, noten ustedes, cuando estudiamos las apariciones de Jesús después de que resucitó, Lucas 24, 15, 31 y 36, Jesús iba de un lugar a otro sin viajar en un sentido físico, aparecía y desaparecía según su voluntad, entraba a una habitación sin tocar la puerta. Sí. Bueno, la resurrección cambió el cuerpo de Jesús en una forma maravillosa, y a su regreso todos los cuerpos resucitados cambiarán también en una manera radical, así como cambia la semilla, ¿verdad? Acuérdese, Pablo está dando una ilustración acerca de la resurrección a través de la naturaleza. Pablo les estaba como hablando una parábola de un asunto natural, enseñarles una verdad espiritual. Eso es una parábola, para que pudieran entender, porque no creían en la resurrección. ¿Cuántos creen en la resurrección? Bueno, inciso C. Dice aquí que ambas, tanto la semilla como la planta, tienen una continuidad. Es decir, a pesar de las diferencias, hay sin embargo una continuidad entre lo viejo y lo nuevo, entre la semilla que muere y la planta que surge. Dice Pablo, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo, según versículo 38. Es decir, la semilla va a cambiar, pero continúa en la misma forma de vida. Por ejemplo, una semilla de trigo no se transforma en semilla de maíz, ¿verdad? Se siembra una semilla de trigo, surge una planta ¿de qué? De trigo. Qué revelación, ¿verdad?
Bueno, miren hasta dónde tuvo que llegar Pablo para poder enseñar a los corintios a que creyeran en la resurrección. Dice Pablo, Dios ha dado a cada tipo de semilla su propio cuerpo. Es decir, la identidad de semilla de trigo no se pierde en la nueva planta que crece. Después que Jesús resucitó, dice la Biblia que ninguno lo reconocía a menos que Él se revelara. Pero una vez que Jesús se reveló, todos empezaron a reconocerlo. Los discípulos reconocieron su rostro, reconocieron su costado atravesado, sus manos con marcas de los clavos. De una manera semejante, nuestro cuerpo resucitado como creyentes tendrá una continuidad con el cuerpo que ahora tenemos. No será el mismo, pero tendrá una continuidad. Es decir, nuestro cuerpo morirá, cambiará de forma, pero todavía seguirá siendo nuestro cuerpo. Por supuesto, no es difícil de creer que Dios ha obrado así con su creación, con las plantas. Y si Dios ha obrado así, de una manera soberana, sobrenatural, con las plantas, ¿ustedes creen que no lo puede hacer con los seres humanos que Él mismo creó? Por supuesto que sí. Entonces, con esta ilustración de lo natural, Pablo les habla acerca de la resurrección. ¿Nos queda claro? Sí, bueno, a los corintios todavía no. De tal forma que en el segundo punto les habla Pablo acerca de la clase de cuerpos resucitados que tendremos. Versículo 39, 1 Corintios 15, 39. Acuérdese, Pablo está resolviendo dos preguntas. ¿Los muertos resucitarán? ¿Y con qué cuerpos resucitarán? La clase de cuerpos resucitados que tendremos. Dice versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de los aves. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Estoy en 1 Corintios 15, 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Estos versículos de alguna manera están en conexión con los anteriores y confirmando justamente lo que Pablo había dicho en los versículos anteriores, al ver las grandes diferencias en la creación de Dios. No se debería de cuestionar el poder de Dios para crear cuerpos que son diferentes y a la vez tener una continuidad el uno del otro. Sin embargo, todavía hay quienes no creen, y eso es dudar y atentar contra el poder y la soberanía de Dios. Dice entonces Pablo, 1 Corintios 15, 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, peces y aves. Esto indica, cuando leemos este versículo, nos indica la variedad de los cuerpos terrenales que Dios ha creado. Basta solamente mirar a nuestro alrededor, confirmar la enorme variedad de seres vivos y cosas creadas por Dios. Notemos que cada tipo de vida, ya sea vegetal, animal, tiene forma diferente, ¿verdad? Nunca, por ejemplo, nunca dos rosas son exactamente iguales, ¿verdad que no? Parecen como que si fueran idénticas. Dos hojas de semilla, aunque usted las ponga juntas y sean del mismo género, trigo o maíz, tampoco son iguales. Aún los seres humanos, aunque sean hermanos gemelos. Yo tengo unas sobrinas que son gemelas. Si usted las ve, incluso a veces vemos unos hermanos que son gemelos y decimos, están idénticos. No, yo alcanzo a diferenciar perfectamente quién es una y quién es otra. ¿Por qué creen? Porque tienen rasgos diferentes, la una y la otra. Nacieron en la misma bolsa, se llama, ¿sí? Pero son diferentes, ¿sí? Dice entonces Pablo, continúa enfatizando las diferencias de todo lo creado, versículo 40. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, otra la gloria de los terrenales.
Finalmente Pablo confirma, versículo 42 en la parte B, dice, así también es en la resurrección de los muertos. Es decir, así también los cuerpos resucitados se diferenciarán de los terrenales tan radicalmente como los cuerpos celestiales. O sea, va a haber una diferencia entre lo terrenal y lo celestial. De hecho, en la vida natural hoy hay una diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano, ¿verdad? Es más, hay una diferencia aún entre los que somos cristianos, ¿verdad? Algunos están más consagrados que otros, algunos son más espirituales que otros, algunos son más carnales que otros, etcétera. Bueno, cuando Moisés y Elías aparecen en el monte de la transfiguración, eran tan claramente individuales el uno del otro cuando vivieron en esta tierra, así que nuestro cuerpo resucitado será un cuerpo exclusivamente nuestro, como lo es nuestro espíritu. Mi espíritu no es el mismo espíritu que ustedes tienen, todos somos diferentes. Aún mi nombre, aunque otro pueda llamarse igual que yo, pero es un nombre exclusivo que identifica a otra persona, aunque tenga el mismo nombre, ¿sí? Entonces, este punto queda claro, dice Pablo ahí, la clase de cuerpos resucitados que tendremos. Dejaremos de tener un cuerpo terrenal para tener un cuerpo celestial. Punto número 3. Yo les voy a pedir que después ustedes estudien. Es un tema un tanto complejo, pero no es difícil de entenderlo y comprenderlo. Yo lo tuve que estudiar con mucho detenimiento para caer en el punto central de lo que tenemos que enseñar, ¿verdad? Punto número 3. Pablo hace un contraste entre el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado, un contraste, ¿sí? Por ejemplo, hay un contraste muy marcado entre lo que es negro y lo blanco, sin lugar a dudas. Bueno, de eso se trata. Pablo está haciendo un contraste. Miren lo que dice en 1 Corintios 15:42 en la parte B. Dice Pablo, aquí está el contraste. Se siembra corrupción, ¿y qué resucitará? ¿Corrupción? No. ¿Qué es lo contrario a la corrupción? Incorrupción. ¿Sí? 43. Se siembra deshonra, resucitará gloria. Se siembra debilidad, resucitará poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno, Pablo se enfoca ahora más directamente en el cuerpo de resurrección y menciona aquí las formas específicas, haciendo un contraste, 4 juegos de contrastes entre el cuerpo terrenal y el resucitado ya glorificado. ¿Sí? Número 1, dice Pablo ahí, corrupción, póngale ahí, corrupción versus incorrupción, o contraste, o lo que es contrario, corrupción en relación a la incorrupción, o contraste con la incorrupción. Y aquí el primer contraste que Pablo menciona en el versículo 42 tiene que ver con la durabilidad. La vida natural, incluyendo la vida humana, es perecedera. Está sujeta, nuestra vida está sujeta a la corrupción y finalmente terminaremos muriendo. ¿Habrá aquí algún inmortal? Este cuerpo va a morir, ¿sí? Este cuerpo lleno de corrupción, ¿sí? Va a morir. Pero una de las consecuencias de la caída del hombre por causa del pecado fue que a partir de ese momento el cuerpo humano fue irreversiblemente mortal. O sea, desde el momento en que Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios, entra el pecado en toda la humanidad y en ese momento, indudablemente, todo cuerpo humano morirá. Entra en el ámbito de lo mortal. No hay inmortalidad en esta tierra, ¿sí?
Sin ninguna excepción, todo ser humano, como lo afirma Pablo, dice, se siembra en corrupción, surgirá, resucitará en incorrupción. Esto es, nace con un cuerpo mortal, pero el cuerpo de resurrección del creyente resucitará en incorrupción. Leamos algunos versículos que confirman esta verdad. Primera de Pedro 1:3, solamente se lo menciono, usted anótelo ahí. Dice el apóstol Pedro hablando justamente de cómo resucitaremos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuchen esto, dice, nos hizo renacer. ¿Cuántos han renacido? ¿Para qué hemos renacido? Para guardar en nuestro corazón una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? La resurrección de Jesús de los muertos, quien también nos resucitará cuando venga en su gloria. Versículo 4. Dice Pedro, para obtener una herencia incorruptible. ¿Cuál es esa herencia? La que disfrutaremos estando ya en su presencia. Y es una herencia incorruptible. Allá con el Señor no se echará a perder esa herencia. Versículo 4, segunda parte. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Para quiénes? Para los nacidos de nuevo. Primera de Corintios 15:54 también Pablo dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces, Pablo hace un contraste, corrupción, incorrupción. ¿Queda claro? Segundo contraste, dice Pablo en 15:43, 1 Corintios 15:43, deshonra versus gloria, ¿sí? O deshonra en contraste con la gloria. Dice Pablo, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este contraste tiene que ver con el valor y el potencial que nos fue dado a los seres humanos, ¿sí? El potencial que todos tenemos, ¿sí? Como seres humanos y el potencial que tenemos como hijos de Dios. En la caída, por causa del pecado de nuestros padres antiguos, el potencial del hombre para agradar y servir a Dios quedó radicalmente reducido, no solo en su mente y espíritu, sino también en su cuerpo. Es decir, se hizo menos valioso para hacer todo aquello que Dios le había dicho que hiciera según el diseño de Dios. Dios le dijo que obedeciera, pero el hombre decidió desobedecer. Fue en contra del diseño de Dios. Dios hizo al hombre perfecto y dice que lo hizo a imagen y a semejanza de Dios. Así Dios lo creó con el fin de que el hombre manifestara el carácter de Dios en todo lo que hiciera. Pero justamente por causa del pecado, lo que fue creado para honrar a Dios se caracterizó por la deshonra. Por eso Pablo está haciendo un contraste con la deshonra y la gloria, ¿sí? Deshonramos a Dios con nuestras incapacidades para aprovechar completamente lo que Dios nos dice que debemos hacer. Cuando alguien no hace la voluntad de Dios, deshonra a Dios. ¿Sí o no? Deshonramos a Dios cuando usamos mal o abusamos del cuerpo que ahora es templo del Espíritu Santo. Cuando abusamos de este cuerpo, deshonramos a Dios. Pero lo más valioso de todo esto que Pablo está mencionando es que este cuerpo imperfecto y deshonrado un día resucitará en gloria. Nuestro nuevo cuerpo inmortal será también por toda la eternidad un cuerpo que honre a Dios. Será un cuerpo dedicado a agradar a Dios, a alabar, a gozar del Creador que lo hizo y al Redentor que lo restauró. ¿Quién nos restauró como nuestro Redentor? El Señor Jesús, ¿sí? Entonces, se siembra en deshonra, se cosecha en gloria. ¿Quién nos va a dar esa gloria? Solamente Dios. ¿Cuándo? Cuando resucitemos de los muertos. Tercer contraste. Dice Pablo en 1 Corintios 15:43.
El tercer contraste tiene que ver con debilidad versus poder. Debilidad y poder. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Este contraste tiene que ver ahora con habilidades. Nuestro cuerpo está caracterizado por la debilidad. Somos débiles no solamente en nuestra fortaleza física o aguante, sino también somos débiles cuando nos viene una enfermedad. ¿Cuántos se enferman? Y en esa enfermedad estamos mostrando debilidad física, ¿sí? Viene un daño y a pesar de los maravillosos mecanismos que tiene el cuerpo humano, mecanismos de defensa, nadie es inmune a romperse un hueso. Nadie es inmune hasta el día de hoy a contraer alguna enfermedad y nadie es inmune a decir, no, yo no voy a morir por causa de alguna enfermedad terminal como es el cáncer, por ejemplo. No, yo no voy a morir y tengo mucha fe para... No, pues todos vamos a morir, ¿sí? Porque este cuerpo es débil, ¿verdad? Podemos y debemos reducir los peligros y los riesgos innecesarios para la debilidad que reconocemos que tiene nuestro cuerpo. Tenemos que reducirlos, ¿sí? No abusando del cuerpo. Ya dije, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero esto no significa que podemos protegernos completamente de algún daño y menos de la muerte. Nuestro templo terrenal es sin duda temporal y frágil. Este cuerpo, ¿sí? Si bien nos va, algunos durarán 85 años, 75, que es el promedio de vida que se les da a los seres humanos. Algunos otros que se cuidaron bien hasta 98 años, algunos otros hasta más de 100 años. Pero un día, de 100, 105 años, este cuerpo débil morirá, porque es frágil. Pero lo maravilloso de todo esto es que en nuestro cuerpo nuevo, dice Pablo, que resucitaremos en poder. Es decir, nunca más tendremos que decir, como lo dijo Jesús a los discípulos que los llamó ¿no pueden orar conmigo una hora? Y entonces dice la Biblia, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Cuando resucitemos, resucitaremos en poder, ¿sí? Ya entonces en esa resurrección tendremos toda la capacidad de hacer lo que Dios nos pida que debemos hacer, que es honrarlo y glorificarlo y alabarlo a Él, ¿sí? Moriremos en debilidad, resucitaremos en poder. ¿Se fijan los contrastes que está haciendo Pablo? ¿Por qué está haciendo estos contrastes Pablo? Porque los corintios no creían en la resurrección de los muertos. Siguiente y cuarto contraste que hace Pablo. Dice ahí, animal versus espiritual, o contraste con lo espiritual. Versículo 1 Corintios 15:44 en la parte A. Dice Pablo, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Este cuarto contraste tiene que ver con la esfera de la existencia del ser humano, ¿sí? Pero la pregunta que me surge aquí, ¿por qué Pablo usa esta expresión animal? ¿Somos animales? ¿Sí o no? ¿Somos animales? Es muy interesante que Pablo está haciendo lo que científicamente el nombre que se le ha dado al ser humano dentro del reino animal es justamente el Homo sapiens. Homo es una palabra latina compuesta, homo, que es género, hombre, y sapiens, que significa sabio o capaz de conocer. Y se refiere a la consideración del ser humano como un animal racional, contrario a las otras especies de animales que conforman el reino animal. ¿Me explico? O sea, somos animales racionales, muy diferente a los animales irracionales, ¿sí?
Por ejemplo, los perros, aunque son el mejor amigo del hombre, reaccionan de manera ¿qué? Irracional. Imagínese a un hombre, a un ser humano, reaccionando de manera irracional. Tendría que estar enfermo de sus facultades mentales, ¿no? Para tener reacciones irracionales, ¿sí? Por lo tanto, entonces, nuestro cuerpo terrenal es estrictamente animal racional desde el punto de vista científico, y Pablo está usando esta palabra. Así que este cuerpo físico está preparado, escuchen esto, y está limitado solamente al mundo físico. Nuestro cuerpo está adaptado para vivir en la tierra, muy bien acondicionado para vivir esta vida en terrenalmente, pero es el único campo y la única forma de vida para el que está adaptado el ser humano. Por ejemplo, nosotros no podemos tener una vida normal bajo el agua, tampoco yendo a la luna. ¿Se fijan cómo los astronautas tienen que usar un traje especial para poder estar allá? El ser humano, Dios nos creó estrictamente para vivir en esta tierra, ¿sí? Sin embargo, el cuerpo nuevo del creyente resucitará ya no como algo terrenal, sino como algo espiritual, ¿sí? Nuestro espíritu reside ahora en un cuerpo terrenal. ¿Cuántos tienen un espíritu? Todos tenemos un espíritu conectado al Espíritu de Dios. El cristiano tiene un espíritu, pero cuando no ha sido regenerado, no está conectado con el Espíritu de Dios y su espíritu reacciona de manera carnal y terrenal. Pero cuando alguien ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, nuestro espíritu que habita en este cuerpo, conectado con el Espíritu de Dios, reacciona de manera espiritual. Debemos reaccionar de maneras espirituales, aunque todavía no seamos glorificados, ¿sí? Un día morará este cuerpo en un cuerpo espiritual. Entonces seremos seres espirituales en todos los sentidos. Estaremos perfectamente adaptados en un espíritu y cuerpo a la vida celestial. ¿Cuántos quieren ir allá? Yo quiero ir allá. Pero mientras esté en este cuerpo terrenal, no puedo estar allá. Pero llegará un momento en que el Señor cambiará este cuerpo terrenal en un cuerpo espiritual capaz de sobrevivir en el reino de los cielos, ¿sí? Donde allá no va a haber desobediencia. Ustedes se fijan cuando la Biblia dice que los ángeles inmediatamente obedecen la voluntad de Dios. Yo no veo en la Biblia que algún ángel que está allá adorando a Dios, las millones y millones de ángeles que están adorando a Dios, yo no veo que alguno de ellos diga, no Señor, yo ahora no tengo ganas de adorarte. Hubo uno que se rebeló contra Dios, que quiso el lugar de Dios, ¿sí? Que se robó la gloria que le pertenecía a Dios. ¿Y qué pasó? Fue echado del reino celestial por rebelde, ¿sí? Dice Lucas 20:34, entonces respondiendo Jesús les dijo, este versículo nos aclara este punto, cuerpo terrenal resucitado en un cuerpo espiritual. Lucas 20:34, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, de este tiempo, se casan y se dan en casamiento. Eso es normal, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿allá en el reino de los cielos nos vamos a casar? ¿Nos vamos a identificar como marido y mujer? No. Allá ya no va a haber nada. No va a haber pleito con la esposa o con el esposo, con los hijos, ¿verdad? Versículo 35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, escuchen lo que dice Jesús, ni se casan ni se dan en casamiento. Yo me quiero casar con aquella angelita, ya no va a haber de eso. ¿Mande? No va a haber instintos carnales, dice la hermana.
Porque no pueden, versículo 36 dice Jesús, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de resurrección. Yo quiero ser uno de esos hijos de resurrección. Finalmente, punto número 4. Pablo, hablando de la resurrección de los muertos, ahora a continuación Pablo les muestra el prototipo de resurrección en la que ellos ya creían, que es Jesús. Dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es el postrer Adán? ¿A quién se refiere? A Jesús. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal o terrenal. Luego lo espiritual. 47. El primer hombre, ¿a quién se refiere? Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído, escuchen esto, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Nos pareceremos a Adán? En lo pecaminoso, sí, o alguien ya no peca. No me estoy refiriendo al hermano Adán, Sí, todavía somos desobedientes. ¿Habrá aquí algún perfecto obediente? No, entonces sí nos parecemos a Adán, el terrenal, ¿verdad? Pero cuando resucitemos, traeremos también la imagen del celestial. Hablando pues de las características de la conducta, ¿no? ¿Sí? Bueno, la cuarta forma en la que Pablo responde a estas preguntas, ¿cómo resucitarán los muertos y qué cuerpo vendrán?, del versículo 35, es justamente mostrando ese prototipo de la resurrección y explicando todavía más de las diferencias entre el cuerpo animal y el cuerpo celestial. Y él hace una referencia a Génesis 2:27, donde habla del primer Adán. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Es decir, Adán fue creado con un cuerpo animal, no estaba glorificado, pero era perfecto y bueno en todos los sentidos, según Génesis 1:31. Adán y Eva estaban originalmente, por decirlo de alguna manera, no es que así sea, estaban como en un periodo de prueba. Si hubieran demostrado que eran fieles en vez de desobedientes, sin lugar a dudas, sus cuerpos hubieran sido glorificados e inmortalizados. Podrían haber comido del fruto de la vida. Sin embargo, a causa del pecado, fueron arrojados del huerto del Edén con el fin de que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en un estado de pecado. Así fue que sucedió. ¿Sí? Primera de Corintios 15:45, parte B, dice: el postrer Adán, ya refiriéndose ahora de Jesús, dice que es espíritu vivificante. Adán fue pues el prototipo de nuestro cuerpo animal, mientras que Jesús es el prototipo de nuestro cuerpo espiritual. Todos los descendientes de Adán tenemos cuerpo animal, así como todos los descendientes de Jesús tendremos finalmente un cuerpo resucitado espiritual. Por lo tanto, la resurrección de Jesús fue el prototipo de la resurrección que le siguió para todos los hombres. Jesús primero resucitó y dice la Biblia que es las primicias de la resurrección. Y después seguiremos los demás. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino al animal y luego lo espiritual. Es decir, todo ser humano, comenzando con Adán, incluyendo a Jesús, comienzan la vida en un cuerpo natural y físico. Jesús tuvo que descender del cielo y tuvo que tomar una forma de hombre para identificarse con el hombre. Adán, el primer hombre del que procede toda la raza humana originada en la tierra, fue en realidad creado directamente de la tierra, del polvo de la tierra, según Génesis 2:7. Es decir, era en todos los sentidos, era terrenal. Pero Jesús, llamado el segundo hombre, porque ha producido o producirá una raza espiritual, existió eternamente antes inclusive de la creación del ser humano. Jesús es eterno,
¿verdad? Adán estaba ligado a la tierra, Jesús está ligado al cielo. Así que debido a nuestra descendencia natural de Adán, somos parte de los terrenales, pero a causa de nuestra herencia en Cristo, también hemos sido hechos parte de los hijos celestiales, que un día seremos glorificados por el Señor. Un día nuestro cuerpo animal de Adán cambiará en el cuerpo celestial que recibiremos de Jesús. Dice Pablo en el versículo 49, 15:49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, así como hemos cambiado del cuerpo animal de Adán, cambiaremos por el cuerpo espiritual de Cristo. También cambiaremos la imagen de Adán por la imagen de Cristo, no idéntica, no, aclarando, porque perfecto solamente hay uno, ¿sí? Nuestro cuerpo, que ahora es un cuerpo animal, funciona en corrupción, en deshonra, en debilidad, pero un día resucitará en un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol allá en el reino de su Padre. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice Pablo a los filipenses, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Juan el apóstol lo dijo de otra manera, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ustedes creen que si con este cuerpo de corrupción terrenal, animal, ustedes creen que Dios se manifestaría literalmente a nosotros tal como Él es? No. No. Incluso en las apariciones de Jesús, alguien por ahí lo quiso tocar y Jesús dice, no me toques porque aún no he sido glorificado por causa del pecado. ¿Me explico? De hecho, cuando Moisés va al monte Sinaí, le dice Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Le mostró la gloria? No en su totalidad, solamente una pequeña porción de la gloria de Dios. De hecho, se conoce esa pequeña porción como las espaldas de Dios. Porque si Moisés hubiera sido expuesto a la plenitud de la gloria de Dios, hubiera caído fulminado totalmente ahí por causa del pecado. ¿Sí? Para nuestro razonamiento finito, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo será esto. ¿Cómo será? Solamente Dios lo sabe. A nuestros ojos presentes, por más espirituales que seamos o parezcamos, no podemos ver nuestro cuerpo futuro espiritual. O sea, yo no me imagino cómo me veré. Esto solamente entra en la soberanía de Dios. No veremos nuestro propio cuerpo resucitado y tampoco lo tendremos, escuchen esto, hasta que primero veamos a Jesús viniendo en su gloria, en su poder y en majestad. Primero viene Él, se lleva a su iglesia y nos llevará a su reino en un cuerpo totalmente resucitado a la imagen de Jesús, glorificado. Así que la resurrección que nos aguarda es la esperanza y la motivación de la iglesia, la cual somos todos los creyentes. Sea lo que ocurra a nuestro cuerpo presente, estemos sanos o enfermos, con muchos años o pocos años, estemos en comodidad o no, nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo permanente, por lo tanto no debemos aferrarnos a él. Hay personas que están ya en la etapa terminal, están en la agonía y se aferran tanto a la vida, algunos otros no. Una ocasión
Una ocasión estaba una hermana de la congregación, una fiel cristiana, y los familiares orando, Señor, no te la lleves. Y la señora decía, ya, por favor, no oren por mí, ya me quiero ir con el Señor. Una mujer que no se aferraba a este cuerpo temporal. Acuérdese, somos extranjeros y peregrinos, nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra. ¿Para qué aferrarnos a esto terrenal? Sí. Nuestra bendita esperanza y seguridad es que este cuerpo animal creado un día será recreado con un cuerpo espiritual. Aunque ahora tenemos una visión muy limitada de cómo será nuestro nuevo cuerpo, nos basta saber con que dijo Pablo, seremos semejantes a Él. ¿Entendió la doctrina de la resurrección de los muertos? Si no, estúdiela más. Insisto, este es un tema muy amplio, ¿sí? Vuelva a leer estas notas, por favor, pero leámoslas con entendimiento, meditando en ellas, pensando y obviamente ubicándonos en lo que dice la Biblia, no haciendo interpretaciones personales respecto de esta doctrina, ¿verdad? Porque si no, entonces podemos caer en interpretaciones equivocadas. Apeguémonos a lo que dice la Biblia respecto a cómo resucitarán los muertos. Resucitaremos en incorrupción, no en corrupción. Resucitaremos en poder, resucitaremos en gloria, para reinar por toda la eternidad con nuestro Señor. ¿De acuerdo?